Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios que nos dejan sin aliento y nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber. Hoy prepárense porque tenemos una historia que les va a volar la cabeza, literal y figurativamente. Vamos a sumergirnos en el mundo de Demet y Can, dos personas cuyas vidas están a punto de colisionar de una manera que nadie, absolutamente nadie, pudo haber predicho. Si aún no están suscritos a este canal donde la curiosidad es nuestra moneda y los secretos son nuestro pan de cada día, ¿qué están esperando? Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de estas fascinantes narrativas. ¡Vamos allá! Imaginen esto, Demet, una mujer brillante con una mente afilada como un bisturí, enfocada en su carrera, en sus metas. Está en la cima de su juego, o eso creía ella. Pero en la vida, como en estas historias que tanto nos gustan, siempre hay un elemento sorpresa, un comodín que lo cambia todo. Y para Demet, ese comodín se llama Can. No se conocen, o eso es lo que ella piensa. Se cruzan en la vida, en los lugares menos esperados, de formas sutiles, casi imperceptibles. Can es una sombra, un murmullo en el fondo de su conciencia, una presencia que ella ignora o simplemente no percibe. Pero cada acción, cada decisión, por mínima que sea, deja una huella. Y las acciones de Can, aunque Demet no las vea, están construyendo un camino que inevitablemente la llevará hacia él. La tensión aquí no es de confrontación directa, al menos no al principio. Es una tensión latente como la calma antes de una tormenta. Es la sensación de que algo se está gestando, de que las fuerzas del destino se están alineando, y Demet, en su burbuja de normalidad, está a punto de ser arrastrada por una corriente imparable. Ahora, la clave de todo esto reside en algo que llamaremos la agenda. No una agenda de papel, sino un plan maestro, un objetivo cuidadosamente diseñado. Y en el centro de esta agenda está Demet. Can tiene un propósito, una meta que lo impulsa, y ese propósito tiene a Demet como pieza central. ¿Pero por qué Demet? ¿Qué la hace tan importante para él? ¿Es amor, venganza, ambición, o algo mucho más oscuro y complejo? Ahí es donde reside la intriga. Can ha estado observando, analizando, esperando el momento perfecto. Ha estado tejiendo una red invisible a su alrededor, y cada hilo, cada movimiento, está calculado. Él no actúa impulsivamente, él planea. Cada encuentro, cada coincidencia, ha sido orquestada. Piénsenlo, ¿alguna vez han sentido que las cosas les pasan por casualidad, pero al final resulta que no lo eran? Esa es la esencia de la agenda de Can. Él está manipulando las circunstancias, guiando los eventos sin que nadie se dé cuenta, especialmente Demet. Y aquí viene el punto crucial, el que da un vuelco a todo: Demet no puede ver a Can. No es que esté ciega en el sentido literal, por supuesto que no. Me refiero a que no lo ve por lo que realmente es, no percibe la magnitud de su influencia, ni la profundidad de su plan. Ella lo tiene bajo el radar, o peor aún, ni siquiera sabe que existe en su radar. Es como si estuviera navegando en un mar tranquilo, ajena a la presencia de un depredador acechando bajo la superficie. Cada acción de Can, cada paso que da para acercarse a su objetivo, para manipular la situación, pasa desapercibido para Demet. Ella está viviendo su vida, tomando sus decisiones, pero sin saber que muchas de esas decisiones están siendo sutilmente influenciadas, dirigidas hacia un punto específico. Es la personificación de la ignorancia voluntaria, o involuntaria, del peligro inminente. Ella se enfoca en lo obvio, en lo tangible, y Can opera en las sombras, en lo intangible, en las corrientes subterráneas de la vida. Ahora imaginen el momento cumbre, el clímax de esta trama. La agenda de Can está a punto de alcanzar su punto álgido. Ha preparado el terreno, ha movido las piezas en el tablero, y el momento de la ejecución ha llegado. Pero algo sucede, algo inesperado, algo que rompe con todos sus planes meticulosamente trazados. Y lo que sucede es que su propia agenda, el plan que él mismo ha creado y ha puesto en marcha, explota. Sí, han oído bien. La maquinaria que él mismo ha construido para alcanzar su objetivo, de repente se vuelve contra él, o se desmorona de una forma caótica e incontrolable. Piensen en un mecanismo de relojería complejo, donde cada engranaje es vital. Si un solo engranaje falla, si se rompe, todo el mecanismo deja de funcionar, y en el peor de los casos, puede autodestruirse. Eso es lo que le pasa a la agenda de Can. ¿Qué pudo haber causado esta explosión? Podrían ser tantas cosas, y ahí es donde reside la maravilla de estas historias.
Quizás Demet, a pesar de no verlo, hizo algo que alteró el curso de los acontecimientos, un acto de libre albedrío, un destello de intuición que rompió el patrón que Khan había diseñado. O tal vez, y esto es aún más intrigante, la propia natura. Leza de la agenda era defectuosa, tenía un talón de Aquiles que Khan, en su arrogancia o en su prisa, no vio. A veces los planes más elaborados tienen fallos invisibles, como una grieta en el cristal. O quizás, y esto le da un toque casi poético, la fuerza del destino, la energía acumulada de todas las acciones, se volvió tan abrumadora que el propio plan no pudo soportarlo. La explosión de la agenda de Khan no es una explosión literal de pólvora, aunque podría serlo en un sentido figurado. Es la implosión de su control, la desintegración de su plan. Es el momento en que todo lo que había construido con tanto cuidado, todo lo que había orquestado en las sombras, se desmorona a su alrededor, dejándolo expuesto, vulnerable y quizás completamente derrotado. Y en medio de este caos está Demet. ¿Se da cuenta de ella de lo que está pasando? Ve las secuelas de esta explosión. Entiende finalmente que ha sido parte de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginó. Esta es la belleza de la narrativa. La agenda que Khan usó para controlar a Demet, la herramienta que él creía perfecta, se convierte en su propia perdición. Es la ley del karma en acción, o la ironía del destino jugando sus cartas más crueles. Khan, el titiritero, ve cómo los hilos se cortan solos, cómo las marionetas se mueven sin su control, y cómo el escenario que él había preparado para su gran final se desmorona en pedazos. Y Demet, que no veía nada, de repente podría ser testigo de las consecuencias de algo que ni siquiera entendía que estaba sucediendo. Piensen en los elementos que podrían haber desencadenado esta explosión: un error de cálculo por parte de Khan, una información mal interpretada, un tercero inesperado que interviene, o incluso una falla técnica en algún dispositivo o método que él estaba utilizando para monitorizar o influenciar a Demet. La clave es que la causa es interna a su propia agenda, algo que él mismo puso en marcha y que por una u otra razón, se salió de control. Es como construir un cohete, lanzar la cuenta atrás y que el propio combustible cause un fallo catastrófico antes de que siquiera despegue. Y la pregunta que nos queda es, ¿qué pasa después? ¿Cómo se recupera Khan de este desastre? Se da cuenta de la importancia de Demet más allá de su plan. Se da cuenta de que ella, a pesar de su aparente ignorancia, es la clave de todo. ¿O su derrota lo consume por completo? ¿Y Demet se queda ajena a todo lo que ha pasado? ¿O este colapso del plan de Khan, este van final, le abre los ojos, le permite ver las sombras que la rodeaban, y la obliga a reevaluar su propia realidad? Esta historia nos enseña muchas cosas. Nos habla de la ilusión del control, de cómo incluso los planes mejor trazados pueden fallar. Nos muestra que no siempre vemos las fuerzas que nos rodean, que hay personas y situaciones que operan en un nivel que no percibimos. Y nos recuerda que a veces, la mayor debilidad de un plan es el propio planificador, su ego, su falta de previsión o su subestimación de las variables. La agenda de Khan era su obsesión lo cegó, y su ceguera provocó la explosión. Es fascinante imaginar las posibilidades de lo que pudo haber sido esa agenda. Tal vez Khan quería sabotear la carrera de Demet, o tal vez quería enamorarla para utilizarla en sus propios fines. Podría ser un plan de venganza, una deuda del pasado que él quería saldar. O incluso algo más abstracto como manipular eventos para su propio beneficio económico o social. Sea cual sea la naturaleza de su agenda, el hecho de que explotara, de que su propia creación lo traicionara, es el punto culminante de la historia. Y ahora, para cerrar, volvamos a nuestro punto de partida. Demet, que no veía a Khan, y Khan, cuya agenda explota. Es un final, pero también es un principio. Para Demet este evento, este van inexplicable, podría ser el comienzo de una nueva conciencia, el despertar a un mundo de sombras y manipulaciones que hasta ahora le era invisible. Para Khan es una derrota humillante, una llamada de atención brutal que podría hacerlo replantearse todo, o endurecerlo aún más. Lo que está claro es que sus caminos, aunque inicialmente separados por la ignorancia, están ahora irrevocablemente entrelazados por el caos y la explosión de un plan que se volvió contra su creador. Y hasta aquí, amigos míos, llega nuestra historia de hoy. Una historia que nos deja con más preguntas que respuestas, que nos invita a reflexionar sobre las fuerzas ocultas en nuestras vidas y la fragilidad de nuestros propios planes. Espero que les haya gustado tanto como a mí desentrañar estos detalles.
Si fue así, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo, porque eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido así. Compartan esta historia con sus amigos, aquellos que disfrutan de un buen misterio y de giros inesperados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es la mejor manera de asegurarse de que no se pierdan las próximas aventuras que tenemos preparadas para ustedes. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios y más intriga. Hasta pronto.